Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Aquí estamos reconociendo, Señor, que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Y solamente tus palabras, Señor, son espíritu y son vida para nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos. Que podamos escuchar, Señor, lo que tu Espíritu Santo tiene para enseñarnos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo comienza este capítulo 2 recordándole a la iglesia de Éfeso que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo recibieron la vida de Dios? Nosotros no debemos de olvidar que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos dio vida. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, dice la palabra del Señor. Estábamos muertos y recuerde que ningún muerto puede buscar a Dios. De eso hablamos hace un par de semanas, que la Biblia dice que todos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, entendemos que cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, es el Señor quien toma la iniciativa. Él es el que se atraviesa en nuestro camino. Dice la Biblia que el Padre nos arrastra a Cristo y el que viene al Señor dice que Él no rechaza a aquel que viene de parte de Dios. Bueno, de eso hablamos un poco la semana pasada también. No existe ningún mérito en nuestra salvación. Usted y yo éramos como el hijo pródigo que lo habíamos perdido todo, no teníamos derecho a nada, pero Él nos dio vestido nuevo, un anillo y puso calzado en nuestros pies. ¿Se acuerda cuando estaba el hijo pródigo que dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti y no tienes que tratarme mejor que a tus jornaleros? Porque él sabía que había dilapidado toda lo que el padre le había entregado, la herencia. Ahora, el apóstol Pablo en estos versículos dice, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe, y en esto ustedes no tienen ningún mérito, porque la salvación es un regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay manera que nosotros podamos tener algún tipo de mérito, es un regalo de Dios. Lo único que podemos hacer usted y yo es recibirla con agradecimiento. Amén. Eso quiere decir que las obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. No importa cuánta cantidad de buenas obras usted y yo hagamos, es imposible ganar la salvación de esa manera. Dice la Biblia que las buenas obras son en las que yo debo caminar, son las que el Señor ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No tenemos que inventarnos nada, ya todo está inventado. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en este nuevo pacto dice que habrá una senda en la cual no nos vamos a perder por más tontos que seamos, dice la Biblia en Jeremías. Ahora, entonces nos preguntamos, ¿la salvación es por obras o es por gracia? Recuerde que hemos sido salvos de condenación eterna. Usted y yo íbamos de camino al infierno por causa de nuestros pecados, porque estábamos separados de Dios. Y la paga del pecado es, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. Hoy encontramos una cantidad impresionante de religiones y todas las religiones humanas están basadas en obras humanas. Hable usted con un testigo de Jehová.
Ellos tienen, ¿por qué usted cree que siempre ganan de puerta en puerta, día feriado, llueva, truene, relampaguea y andan en las calles? Porque para ellos eso es parte de ganarse su salvación y poder sobrevivir en este mundo. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, mira, y si vos te morís hoy, ¿sos salvo o no sos salvo? No sé, solo el Señor sabe. Depende cuántas obras yo he acumulado. Si me he portado mejor de lo que me he portado mal, entonces podría ser que escape de la condenación. Igual en el caso de los mormones, son salvos si creen en Jesús, pero también tienen que obedecer los escritos de su profeta. Los católicos enseñan acerca del purgatorio. A lo más que un católico puede aspirar es ir al purgatorio. Y que la familia obviamente se tiene que poner las pilas para sacarlo de ahí a punto de misa por su alma. Usted sabe, tiene que ser misa, no sé, bueno, yo nunca fui católico, pero tiene una cantidad de misas del mes, del año, del quinquenio, no sé, ahí cualquier cosa. Rezos, 9 días, todo lo que tienen que hacer, todo lo que fueron católicos ya saben. Entonces, revise usted las religiones humanas, están basadas en obras humanas y desgraciadamente muchas veces hasta en nuestra fe, en los que profesan la fe cristiana, pueden decir que la salvación es por gracia, sin embargo, lo que ellos enseñan es totalmente diferente a la gracia. ¿Por qué? Porque en la práctica la fe tiene que ir acompañada de un sinnúmero de obras, pues de lo contrario pierden su salvación. O sea, tienen que bautizarse, tienen que orar, tienen que ayunar y todo lo que usted sabe. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la gloria de Cristo, es vital que nosotros podamos tener la certeza de nuestra salvación. Que si alguien le pregunta a usted, ¿y usted es salvo? Usted diga, claro que lo soy salvo. Es que no sé, fíjate que el Señor es el que sabe si vamos a ser salvos. Entonces yo creo que uno como cristiano no puede vivir con esa incertidumbre en su vida. Es como que alguien le pregunte, ¿y usted es hijo de Dios? Pues no sé, a veces sí me siento hijo, a veces me siento como que soy hijastro, como que soy bastardo. No, o sea, o somos o no somos. Por eso es que la Biblia enseña claramente que la salvación es hoy, la salvación es ahora. Leímos el verso 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Una vez más, porque por gracia, ¿qué dice después? El apóstol no dice, pueden ser salvos, serán salvos, son parcialmente salvos, quizás sean salvos, ni tampoco esperanzados de ser salvos. Él dice que somos salvos, hablando en tiempo presente, porque por gracia sois salvos. No podemos, hermanos, tener dudas en cuanto a nuestra salvación. Necesitamos que este punto, que esta doctrina esté tan clara en nuestra mente y en nuestro corazón como estaba en la mente y el corazón del apóstol Pablo. Y no debemos descansar hasta tener la certeza de nuestra salvación. Por eso es que cuando el salmista escribe Salmo 51 y él peca, él le dice al Señor, vuélveme el gozo de la salvación. No dijo devuélveme la salvación, sino vuélveme el gozo de la salvación. Un cristiano que sabe que es salvo es un cristiano lleno de gozo. Pero un cristiano que no tiene la certeza, la seguridad de su salvación, hermanos, es una incertidumbre terrible. Por eso es que la Biblia dice que yo debo de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús para yo tener la seguridad, la certeza de mi salvación. Si usted tiene dudas de su salvación, dígale al Señor, órele al Señor, llórele al Señor, tírese de panza, dígale al Señor, yo quiero tener la seguridad de mi salvación. Quiero tener la certeza, quiero vivir con esa certeza en mi corazón. Por eso es que cuando la Biblia dice, cuando habla acerca de la armadura del cristiano, dice que yo debo de ponerme el yelmo de la salvación. Y el yelmo va en la cabeza, o sea, mis pensamientos ocupados sabiendo que yo ya soy salvo. Yo no lucho para ser salvo, yo ya soy salvo. Amén. No dice porque por gracia vas a ser salvo, dice por gracia sois salvos.
recuerde en este instante, en este mismo instante, o somos salvos o no somos salvos. Hay dos tipos de personas: los salvos y los no salvos. No es, o sea, fíjese, recuerde que esta sociedad dice los ricos, los pobres, los negros, los blancos. No, para el Señor es los salvos y los no salvos. La pregunta es, no se distraiga viendo a Carlos aquí. La pregunta es, ¿a cuál grupo pertenece usted? ¿A los que son salvos o a los que piensan que a lo mejor quizá podrían ser salvos? Imagínense que al salir usted de este lugar, la muerte lo está esperando. ¿Dónde usted va a terminar? ¿Para dónde va usted? ¿Para el cielo o para el otro lado donde le conté? ¿Para dónde cree usted que va? O somos salvos o no somos salvos. Por eso debo de ponerme cada día el yelmo de la salvación. Mis pensamientos ocupados en la salvación. No preocupados por la salvación, sino ocupados en nuestra salvación. Por eso es que la Biblia dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. No preocuparnos. Yo no estoy preocupado por mi salvación. Estoy agradecido por mi salvación. Amén. Yo estoy seguro que si hay alguna sombra de duda en cuanto a su salvación, mediante la exposición, mediante la meditación de la palabra, mediante la oración, el Señor pondrá convicción en su corazón acerca de su salvación. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que somos salvos. Yo no le puedo decir, pastor, ¿usted cree que soy salvo? Y yo, ¿qué sé? ¿El qué sabe? Yo los veo aquí, todos los veo salvos porque los veo con una cara de angelito, pero en la casa, no sé cómo son. Quiero que entienda, si usted es una persona que conoce al Señor, que medita en las Escrituras, obviamente usted tendrá la certeza de su salvación. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo que nos da testimonio. Entonces, el día que nosotros entendamos esto, entonces vamos a vivir agradecidos con Dios. Decir, Señor, gracias porque estaba muerto y me diste vida. Iba de camino al infierno, separado por toda la eternidad, al lago de fuego, como dice la Biblia. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, dice la palabra de Dios. Amén. Así dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? Todo aquel que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida. Por eso es que si yo tengo la certeza de mi salvación, entonces voy a vivir agradecido con Dios, voy a vivir cada día mi vida con gratitud, vamos a dejar de andar lamentándonos por las pequeñas cosas de la vida, entendiendo que todo lo que pasa en mi vida obedece al propósito de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Recuerden que Dios tiene un propósito glorioso en nuestra vida y es transformarnos a la imagen de Jesús. Y todo lo que pasa en mi vida obedece al propósito de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, no se alegren porque los demonios se sujetan, porque sanan a los enfermos, sino que dijo el Señor, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Una vez y para siempre, hermanos. Y no es que hoy te anoto, mañana te borro. Es una cosa terrible, hermano, vivir con ese pensamiento. Me porté mal, y llega el ángel, trae el borrador y yo vivía con ese pensamiento, decía yo creo que a la página ya se me rompió de tanto que borran y escriben. No, somos salvos, por gracia sois salvos. No es que vamos a ser salvos, es que ya lo somos. Amén. Necesitamos vivir con esa certeza. ¿Por qué, hermanos? Entendiendo que la salvación es hoy y es por gracia. Por eso dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no existe ninguna otra salvación, solamente la que comienza y termina con la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Cómo se define la gracia? Que me den a mí, ¿qué cosa? Lo que yo no me merezco. No hay nada en este mundo que usted y yo podamos hacer para ganar nuestra salvación. Si usted escoge los 10 mejores minutos de su vida de mayor consagración, no bastarán para que entremos al cielo. Porque para entrar al cielo hace falta estar inscrito en el libro de la vida. Amén.
¿Qué son las buenas obras de los hombres? Hemos leído Isaías 64:6, cuando hablamos de obras para salvación, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que si yo pienso que por hacer algo voy a ganar mi salvación, entonces estoy totalmente equivocado, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Alguien puede ser una persona que haga muchas cosas buenas, pero si no se arrepiente de sus pecados, no será salvo. Amén. No se arrepiente. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No el que hiciere buenas obras. O sea que hay que arrepentirse. Entonces las buenas obras en nuestra vida deben de ser el resultado de nuestra salvación por gracia. Porque es imposible que alguien que haya sido salvo no muestre las obras de salvación. El que ha sido salvo comienza a caminar en las obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. No es decir, yo soy salvo, pero todavía bebo los fines de semana, me emborracho, tengo otra mujer, soy un gran mal hablado, tengo una gran malicia. Entonces usted no es salvo. Usted solo se congrega, usted cree que es salvo, pero no lo es. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es como, es muerta. Usted no puede decir, yo tengo fe en el Señor, pero tus obras dicen todo lo contrario. Entonces no sos salvo. Una persona no puede decir, yo soy salvo y aborreciendo a su hermano. Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. No aguanto, solo veo esa vieja y se me, hermano, la salvación no ha llegado a tu vida. Si usted aborrece a alguien, pues la salvación ha llegado a su vida. Dice la Biblia que cuando Esteban lo estaban apedreando, cuando estaba muriendo, ¿qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. No dijo, Señor, que les caiga fuego del cielo. No. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo dice? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que yo puedo hacer buenas obras porque yo he sido creado en Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la salvación es hoy, no mañana, no el otro año. No sé cuándo es ser salvo, no sé si lo soy. No, o lo es o no lo es. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es por la gracia, dice, por gracia por medio de la fe. Entonces, dado que el ser humano no puede obtener la salvación por obras, porque es pecador, la única forma de recibir salvación es por fe. ¿Pero a qué se refiere con la fe? Recuerden que la fe significa creer. ¿Creer en qué? Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Creer que esto es suficiente para limpiarme y salvarme, que su sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados. Por eso es que Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice después? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, yo no soy salvo por confesar al Señor, por decir, Jesús es mi Señor. No, dice la Biblia que obviamente debo de confesar al Señor, pero debo de creer con todo mi corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Debo de creer en la resurrección. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que hace que yo sea salvo es creer que el Señor murió, pero que al tercer día se levantó victorioso. ¿Cuántos creen eso? Si usted cree eso de todo su corazón, usted es salvo. Usted no es salvo por hacer una oración, por repetir una oración. Usted es salvo por creer con todo su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Porque esa fe para creer eso que no vimos, porque usted y yo no fuimos testigos, no vimos que la piedra fue removida, no vimos nada de eso. ¿Lo creemos por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces lo que el Señor Jesús hizo en la cruz fue algo espectacular, algo poderoso, algo glorioso, algo suficiente para nosotros. Voy a leer Romanos 3:20-23, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Recuerde que la ley decía que el hombre viviría por lo que hiciera. Por lo tanto, si usted pecaba, entonces usted va a morir, porque eso es lo que dice la ley. La Biblia dice, por eso dice que el Señor se hizo maldición para que nosotros no fuésemos maldición, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que no obedeciere la ley. Ahora dice el verso 22, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el mayor problema del hombre es el pecado. Por lo tanto, este pecado nos separa de la gloria de Dios, nos separa de la comunión con Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo que hizo el Señor fue justificarnos en Cristo Jesús. La palabra justificar significa declaración de inocencia. O sea que lo que Dios hizo en Cristo fue declararnos a usted y a mí que hemos creído en el Señor inocentes. Aunque nunca lo fuimos, simplemente el Señor nos declara eso. Por eso es que la Biblia dice: al que no hizo pecado por nosotros, al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Mire qué tremendo eso. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba impartiéndome a mí su santidad y su inocencia, y yo estaba dándole a Él mi culpabilidad. Por eso es que cuando el Señor estaba en la cruz, estaba separado del Padre. ¿Por qué? Porque estaba cargando el pecado de la humanidad, dice la Biblia. Por eso es que entendemos que todo lo que pasó Jesús causa nuestro pecado, dice la Biblia, dice que a Dios, que al Padre le plació quebrantar a su Hijo. Porque Él, dice la Biblia, que Él cargó el pecado de toda la humanidad. Mire qué tremendo eso. Nosotros éramos culpables y Él era inocente. Pero cuando Él estaba en la cruz, ¿qué hizo Él? Me dio su inocencia, me declaró inocente y yo le entregué a Él mi culpabilidad. Es una cosa tremenda, hermano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Él. Por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. O sea, para los que dependen del Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es: aquellos que no confían en las obras de su carne, que no confían en su propia bondad, sino que lo que hacen es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Dónde está nuestra confianza? No en nosotros, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo debo de apropiarme del sacrificio de Cristo, porque solamente por medio del Señor podemos ser salvos. Entonces dice la Biblia que fuimos justificados, fuimos declarados inocentes. ¿Queda viendo el inocente que está a su lado? No parece muy inocente, pero el Señor lo declaró inocente. Fíjese, no es que éramos inocentes, es que fuimos declarados inocentes porque el Señor llevó nuestra culpabilidad. Dice la Biblia que entonces fuimos redimidos por el Señor. Una vez más quiero leer Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa pagar por un rescate. Pagar un rescate para liberar a un esclavo. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre esto, recuerde que la esclavitud era una práctica normal en el mundo romano. Dicen que en Roma habían aproximadamente unos 60 millones de esclavos. Entonces cuenta la historia que habían algunas personas que tenían dinero y estaban en contra de la esclavitud. Entonces ellos entraban en la plaza del mercado porque los vendedores de esclavos llegaban a la plaza y la gente llegaba a comprar los esclavos. ¿Dónde? En la plaza. ¿Cuántos han visto una película que se llama El Gladiador? Así los vendían, así exactamente, los ponían en fila y la gente llegaba a comprar los esclavos. Entonces, según la historia, dice que ellos, como eran gente que tenía plata, entonces entraban a la plaza del mercado, participaban en la subasta de los esclavos, pagaban por ellos y luego los liberaban. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo que el Señor hizo por nosotros, que pagó el precio de nuestra esclavitud. Por eso es que la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? ¿Y por qué somos libres? Porque el Señor pagó nuestro precio en la cruz. Dice que fuimos redimidos, fuimos comprados por el Señor. Por eso es que usted y yo somos pertenencia del Señor, somos propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad del Señor? Fuimos comprados, dice el apóstol, dice que no por cosas corruptibles como oro y plata, sino por la preciosa sangre de Cristo. Eso valemos usted y yo, la sangre de Cristo. Fuimos liberados. Entonces eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? El Señor entró en la plaza del mercado. Ahí estábamos esclavizados, éramos usted y yo esclavos de Satanás, pero el Señor nos libertó. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su luz admirable. ¿Todo por qué? Porque fuimos comprados por el Señor con precio de sangre.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Cristo por amor. Ya el pecado, hermanos, ya no puede gobernarnos. Amén. No es que no tenemos pecado, es que ya no me puede gobernar. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice que no reine en nuestro cuerpo mortal el pecado, porque nuestro rey es Cristo. Amén, hermanos. Entonces fíjese bien, en la cruz fuimos justificados, o sea que fuimos declarados inocentes. En la cruz fuimos redimidos, o sea nos compraron. El Señor entró en la plaza del mercado, éramos esclavos y el Señor pagó nuestra libertad y ahora somos siervos de Él por amor. ¿Y qué más dice la Biblia? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación es la víctima expiatoria. Esto significa que Cristo tomó mi lugar, a mí me correspondía morir. Su muerte expiatoria nos perdonó. Cuando hablamos acerca de propiciación, recuerde que Dios es un Dios justo. La ley dice que Dios no puede tener por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es? Si nosotros éramos culpables, ¿cómo fuimos declarados justos? Porque alguien tomó nuestro lugar, alguien tomó el lugar nuestro y eso se le llama la propiciación. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, entonces la ira de Dios fue propiciada, fue expiada. Entonces, por eso es que por causa de Cristo es que usted y yo no tenemos enemistad con el Padre. Porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar. A usted y a mí nos correspondía morir y Él murió por nosotros. Esto es lo que pasaba con el Cordero de la Pascua, ¿se acuerdan? O sea, por causa del pecado, la Biblia dice que los judíos traían un cordero al Señor y ese cordero lo quemaban al fuego y entonces eso era un sacrificio para perdonar los pecados. Por eso es que cuando Juan el Bautista dice del Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa es una revelación impresionante, es una cosa gloriosa, porque Él es el Cordero de la Pascua. Por eso es que el Señor en la última cena, Él dice, cuánto yo estuve esperando que llegara este día. ¿Por qué? Porque en ese día se iba a cumplir la última Pascua. A partir de ese día ya no se iba a celebrar no se iba a comer un cordero normal, sino que el cordero sería Él mismo, el cordero perfecto. Por eso que dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ya no, hermanos, ya la sangre no era untada en los dinteles, sino que ahora la sangre ha sido aplicada a nuestra vida. Como dice el apóstol Pedro, que dice que fuimos predestinados para ser rociados por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Entonces la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios que obviamente no merecemos. Amén, hermanos, no lo merecemos. Eso significa la palabra gracia, un regalo inmerecido por su inmenso amor. Por tanto, el saber esto debe llevarnos a vivir una vida llena de agradecimiento. La riqueza mayor que nosotros podemos tener en esta vida es disfrutar de la salvación que ya hemos recibido en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, entender que si el Señor viene hoy, entender que si la muerte nos alcanza hoy, lo que hace es liberarnos de este cuerpo de muerte y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Antes de yo conocer la gracia, hermano, yo tenía un terror espantoso a la muerte. Porque no sabía si era salvo. Porque el problema es que yo peco todavía. ¿Cuántos tienen ese problema todavía? Qué horrible, hermano. Yo tengo ese problema que todavía peco. Y le confieso, no hay un solo día que no peque yo. Me molesta horriblemente pecar. Entonces, yo tenía, un terror terrible. Decía, ojalá que el Señor venga cuando esté dormido, porque tal vez no peco dormido, pero tal vez está dormido, peco. Y entonces, ¿a qué hora va a venir el Señor? ¿Cómo es la cosa? Una cosa terrible, hermano. Porque a veces el desconocimiento de la gracia, el pensar que vamos a ser salvos si nos portamos bien. Imagínense que alguien decía, usted puede hacer todo bien y de repente tuvo un mal pensamiento y se muere, se va al infierno. Dios santo. Yo decía, y entonces yo pensaba, decía, ¿para qué nací? Yo mejor no hubiera nacido. O sea, para vivir con ese conocimiento, para vivir con ese pensamiento, es una cosa terrible. Por el desconocimiento de la gracia, por el no entender, el no saber en mi corazón que la salvación no es por obras, es por gracia. Amén, por gracia. No es por lo que yo hago y que las buenas obras que yo hago, porque debo de hacer buenas obras. Amén. No la hago yo, sino el Cristo que habita en mí, el Cristo que me compró, el Cristo que me justificó, el Cristo que fue mi propiciación, o sea, que el que tomó mi lugar. Es Él el que produce las buenas obras en mí.
Pero no para salvación, sino porque soy salvo. Porque los salvos tienen que caminar en las buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y que una luz, dice la palabra del Señor, no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone, ¿dónde dice? En un lugar alto. ¿Para qué? Para que esa luz alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la Biblia, para que ellos vean vuestras buenas obras. Y cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, los que hemos sido salvos, entendemos que tenemos que hacer buenas obras. Y cuando la gente dice, es que vos sos bueno. No, yo no soy bueno. Cristo en mí es bueno. En mí solo hay maldad, pero Cristo es bueno en mí. Amén. En mi carne soy irascible, pero Cristo en mí es manso, es humilde. En mi carne yo soy rencoroso, pero Cristo en mí es lleno de amor, de gracia, de misericordia. No somos nosotros. Todo se trata del Señor, todo se trata del Señor. Por eso es que el conocimiento de la salvación por gracia es lo que nos lleva a nosotros a vivir nuestra vida contentos, gozosos, agradecidos con Dios. Gracias, Señor, porque soy salvo. Gracias porque si me toca partir hoy de esta tierra, pues estaré contigo por toda la eternidad. Hermanos, entendamos algo. Ninguna persona en su muerte será totalmente limpio. O sea, me refiero a que no haya ningún pecado en su vida. Es imposible. ¿Quién no peca? Entonces ese es un pensamiento terrible, hermano. Es un pensamiento terrible. Yo debo de entender que no es por lo bueno que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, porque soy hijo de Dios, porque he sido comprado por precio de sangre, porque ya no soy esclavo, porque fui redimido. Es por gracia, hermanos, no es por obras, amén. Es un regalo de Dios. Por eso, si usted no tiene la certeza de su salvación, pídale al Señor y dígale al Señor, yo quiero tener seguridad de mi salvación todos los días. Quiero tener esa certeza en mi vida. Termino con este versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. No, ¿cómo dice ahí? ¿Perdonando qué? Todos los pecados, todos. Y mira el verso 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de decreto? Porque la paga del pecado es muerte. Este hombre pecó, tiene que ir al infierno, tiene que estar separado de Dios por toda la eternidad. Una vez más, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo el Señor? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que Él murió en nuestro lugar. Él se separó de Dios. Por eso recuerden que el Señor siempre le decía, hablaba con el Padre, pero cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la paga del pecado es ¿qué? Separación, es muerte, separación. O sea que en ese momento hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Una separación. Por eso es que el Señor, cuando Pedro se saca la espada y dice, Pedro, ¿cómo es posible? Yo debo de beber la copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. Mire, quiero que entienda, los romanos no mataron al Señor. Fue Dios mismo quien lo quebrantó en la cruz. Fue el Padre. Porque Él era el Cordero y el Cordero tenía que morir. El Señor no se podía morir de viejo, tenía que morir en la cruz. Porque ese era el plan de Dios. Amén. Ese era el plan del Padre. Por eso es que el Señor murió en lugar nuestro. Por eso es que ya no hay condenación para nosotros. Por eso es que el día que nosotros muramos, lo que va a ocurrir es que mi parte material se separa de mi parte inmaterial, pero mi alma y mi espíritu van a estar con el Señor. Y cuando venga la resurrección, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu estarán con Él por toda la eternidad. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo que hice yo. No, por lo que Cristo hizo. Por su amor y su gracia. Amén. Por lo tanto, lo que la muerte hace es liberarnos. Pero claro, si no tenemos la certeza de nuestra salvación, ¿cómo podremos ser liberados del temor de la muerte? Recuerde que el temor a la muerte es el más grande miedo de todos los seres humanos. Por eso es que los hombres sin Cristo están tan enfocados en las cosas de esta vida y haciendo dinero. Y tienen 70 años, ¿para qué hacer dinero si ya te andas siguiendo la parca? 70, 80 años, 90 años y siguen trabajando, ¿para qué? Si ya la guadaña la tienen en las costillas. Pero porque no quieren pensar en la eternidad. Porque están atemorizados. Por eso, escuche bien, hermanos. El conocimiento y la seguridad de mi salvación, ¿sabe lo que hace? Me libera del miedo a la muerte. Me libera. Y podemos decir como el apóstol Pablo,
porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué más dice después? ¿Y el morir es qué? ¿Qué es morir para los hijos de Dios? Claro, pero necesitamos tener clarísimo lo que la Biblia enseña acerca de nuestra salvación. Hermanos, si todavía tenemos miedo a morir, debemos de examinarnos realmente si estamos creyendo lo que el Señor dice a través de su palabra. Nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano, ningún pastor, ningún maestro puede convencernos de esta bendita verdad. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Yo escuchaba muchas predicaciones acerca de ello. Yo decía, no, todavía no lo creo. Yo tenía que ir al Señor. Hasta que vine al Señor, yo le dije, Señor, yo necesito esa certeza en mi vida. Porque solamente tú puedes darme la certeza. Yo quería que el Señor me dijera, así como le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no tenemos esa certeza, hermano, esta noche pidámosle al Señor, Señor, dame la certeza de mi salvación, la seguridad de mi salvación. Entender, Señor, que no hay nadie que no peque, nunca nadie dejará de pecar, nadie. Por eso es que en la oración perfecta hay una parte donde uno tiene que confesar sus faltas y sus deudas todos los días. ¿Cuántos pecan todos los días? ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que confesar todos los días nuestras ofensas al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos esta noche. Padre, te damos gracias.